el verdadero reposo. Es el tema del día de hoy. Les recuerdo que estamos escudriñando el libro de Hebreos. Estamos hablando capítulo por capítulo, también texto por texto. Vamos a ver entonces el día de hoy Hebreos capítulo 4. Busquemos entonces la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 13. ¿Están listos? Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 13. Voy a leer. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta el versículo 13 hemos leído. Estamos procurando encontrar qué es lo que Dios nos ha querido decir por estas palabras. Leyendo el capítulo 4, podemos observar que el escritor del libro de Hebreos menciona o está hablando de dos grupos. ¿Ustedes también pueden percibir lo mismo? Está hablando de dos grupos, pero no los identifica claramente. Solo dice que hay una diferencia entre dos grupos. Hay un grupo que alcanzó el reposo, pero otro grupo que no lo alcanzó. Es así, ¿no? Ya veamos un poquito acá. En el versículo 1 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice. ¿Sí? Permaneciendo la promesa de un reposo, dice. Esta promesa del reposo está vigente, pero dice que alguno no ha alcanzado esta promesa. Entonces, cuando empezamos a leer el desarrollo del capítulo 4, nos va explicando por qué tales personas no alcanzaron el reposo. Veamos. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ya, acá es donde se divide dos grupos, dice. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Es correcto? Ya, entonces acá nosotros tenemos que dividir dos grupos, ¿no? Ya está el grupo de los que se anunció las buenas nuevas, que dice que anunció como a ellos. Ya, son dos grupos, ¿no? A los dos se les anunció. Pero ¿qué dice el versículo? Versículo 2, dice la segunda parte: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Ya está el grupo del escritor de Hebreos que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Este es el grupo de ellos y esto es nosotros, ¿entienden? Pero dice que el grupo de ellos
dice que no estaba acompañado de ¿qué cosa? No estaba acompañado de fe. Dice eso, ¿no? Pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, ellos oyeron la palabra, oyeron la buena nueva, oyeron el evangelio, pero dice que no les aprovechó haber oído. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó haber oído la palabra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual no les aprovechó haber oído la palabra? ¿Por qué dice que no les aprovechó? Ya porque no han creído, dice. Ya dice que no les aprovechó porque no han creído. ¿Qué es lo que ellos no han creído? En la palabra, en el evangelio. Ya están ustedes leyendo lo mismo que yo, ¿no? Dice que no les aprovechó la palabra porque no les acompañó de fe. O sea, entonces el escritor de Hebreo está diciendo que existen dos grupos. Hay un grupo A que escuchando la palabra ya pudo tener fe y han creído en el evangelio, la buena nueva. Es decir, que se han convertido en salvos, ¿no? ¿Sí? Es decir, que escucharon siendo pecadores, pero luego se convirtieron en salvos. Pero el segundo grupo escucharon la misma palabra, pero dice que no les aprovechó oír porque no la acompañaron de fe. Entonces, ¿cómo se quedaron? Se quedaron distintos al primer grupo. El primer grupo estaba así, pero cambió así. Pero el segundo grupo estaba así y se quedó así. ¿Sí entienden? Por eso el texto bíblico nos guía de manera muy clara acerca del reposo verdadero. Porque la Biblia nos habla acerca del día de reposo desde el tiempo de Moisés. Dentro de los mandamientos de Jehová existía el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Veamos. El libro de Éxodo, capítulo 20. El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya es uno de los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Qué cosa? El día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el día de reposo? ¿Por qué se llama día de reposo? Porque tiene que reposar, ¿no? No tiene que trabajar. Eso es el día de reposo. Es correcto, ¿no? Entonces, es un mandamiento de Jehová, es un mandamiento de Dios. Además, el escritor del libro de Éxodo es Moisés. Él dijo que Dios había creado el mundo en 6 días y luego el séptimo descansó. Usó ese ejemplo que aparece en el libro de Génesis capítulo 1, ¿no? Está escrito de esa manera, que Dios había hecho todo en 6 días y luego en el séptimo día había descansado. ¿Por qué? Porque ya acabó toda su obra, ya hizo todo. Entonces no debe haber más trabajo, no debe haber más obra, no debe haber más labor, porque ya se terminó el trabajo. Ya Dios terminó su labor. Dios ya hizo todas las cosas, por lo tanto no es necesario seguir trabajando. Eso fue lo que dijo, ¿no? Entonces acá en el versículo 3, pero los que hemos creído, dice. Ya acá quiero que ustedes puedan distinguir, hermanos. Dice, pero los que hemos creído. Ya estamos hablando del grupo A, que se había creído, y el grupo B, que oyó pero sin acompañarlo de fe. El grupo que había creído, ¿cómo está ahora? El versículo 3. Pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. Esta palabra, ¿no?, debe a nosotros hacernos pensar. Dice que los que han creído entraron en el reposo. Entonces, ¿quiénes son los que no entran en el reposo? Los que no han creído, ¿no? Los que no obedecieron ante el evangelio. Ya veamos acá. Un momento el libro de Romanos.
Romanos capítulo 10. Busquemos un momento. Romanos capítulo 10. El versículo 16. Ya, leamos el 15 y luego el 16. ¿Está bien? Romanos capítulo 10, versículo 15 y luego 16. Dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya, el versículo 15 está resaltando que existen los que predican el evangelio y que sus pies son hermosos. Así está escrito, ¿no? Pero el versículo 16, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro perdón? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. Sí, pero el 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Ya, este concepto de obediencia al evangelio lo utiliza no solamente el apóstol Pablo, también lo utiliza el apóstol Pedro, creo que también el apóstol Juan. El concepto de obedecer al evangelio. Entonces, ¿qué es obedecer al evangelio, estimados hermanos, estimados oyentes? Obedecer al evangelio no es obedecer a la ley, no es haber cumplido la ley, sino que la obediencia al evangelio es decir que aceptar como la verdad. El evangelio lo que me dice es que yo fui justificado, que fui santo, que fui perfeccionado. Entonces, obedecer ante esto es aceptar, es estar de acuerdo. El Señor me dice que soy santo y soy justo. Pero el no obedecer ante esto es decir que no es así, yo no soy justo, yo no soy santo. Eso es desobedecer ante el evangelio. ¿Sí entienden? Esto la Biblia dice que es desobedecer. Entonces el profeta Isaías dijo que no todos obedecieron al evangelio, dice. Ya existen los que están predicando, existen los que están anunciando el mensaje de salvación, pero existen también los grupos de los que no creen, de los que no aceptan. Entonces el libro de Hebreos capítulo 4 dividió en dos partes. Un grupo que aceptó el evangelio obtuvo reposo. Pero el otro grupo, el grupo que no aceptó el evangelio, dice que no obtuvo reposo. Eso está escrito, ¿no? Eso está diciendo. Hay un grupo que obtuvo el reposo, hay otro grupo que no. Y luego, ¿qué dice el versículo 7? Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Sí? Desobediencia ante el evangelio. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguien oye la voz de Dios, si alguien oye la voz que viene por Dios, que es a través del Evangelio Santo, no endurezca, dice, su corazón, sino que créalo, tal cual como dice la palabra. Si la palabra me dice que ya soy justo, que ya no tengo pecado, entonces obedecer ante esto es aceptarlo como la verdad. Es estar de acuerdo, ¿no? Esto es la obediencia ante el Evangelio. Ya, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y aquí es donde entra el tema del pueblo de Israel. Ya, exactamente nos está explicando el antiguo pacto, o sea, acerca de la vida de los israelitas cuando eran conducidos ya no por Moisés, sino por Josué. O sea, acá en el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo. Y habla de un reposo, o sea, un reposo que no es el verdadero reposo. Pero ¿qué es un reposo? ¿Entienden? Entonces, para saber acerca de esto con más detalle, nosotros debemos ir al libro de Josué, ¿no? Para poder entender cómo fue que Josué estaba mencionando un reposo a los israelitas. Ya vamos a ver eso. Es el libro de Josué, capítulo 22. Vamos a buscar un momento.
El libro de Josué es el Antiguo Testamento. Ya Josué, capítulo 22. Después de Deuteronomio, ya está Josué, capítulo 22. Ya vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado, dice. Ya Josué está reconociendo la obra de los gaditas, y luego rubenitas, ¿y qué más? Y de la media tribu de Manasés. Ya según mi entendimiento, rubenitas son las personas de la tribu de Rubén, los gaditas de la tribu de Gad, y luego dice, y la media tribu de Manasés, que es uno de los hijos de José, ¿sí? Y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Ya estos grupos de estas tres tribus, al parecer, estaban siendo fieles ante Dios, estaban cumpliendo los mandamientos de Dios. Versículo 3: No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar, dice, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ya según lo que está diciendo Josué acá, ellos han guardado los mandamientos de Jehová. Y luego, ¿qué dice el versículo 4? Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. Ya dijo que Jehová dio reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved de regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Ya acá dice que Josué le ha dado reposo a los hermanos, a los miembros de las tribus de Israel. ¿Es correcto? Ya, ¿la razón cuál fue? Por haber cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Pero veamos un poco más abajo, versículo 5, solamente dice que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. De toda vuestra alma. Ya esta palabra es condicionante, ¿no? Es decir que ya Dios les ha dado reposo, pero ellos, ¿qué tienen que hacer? Deben seguir viviendo como cuidándose de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés. Entonces, es verdad que esta palabra Josué estaba diciendo que yo les daré el reposo, o Dios les dará el reposo, si ustedes procuran cumplir la ley y los mandamientos. ¿Es correcto? Entonces acá el autor de Hebreos dice que esto no ha sido el reposo verdadero, porque ese reposo implica obras, ¿no? Ese reposo implica que yo tengo que, comportarme bien, tengo que realmente cumplir mandamientos de Jehová. Eso está escrito, ¿no? Entonces dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces claramente Josué ha mostrado un reposo, una sombra del reposo verdadero, ¿no? Porque el reposo verdadero, ¿cuál es? ¿Cómo viene el reposo verdadero? Ya veamos. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, la Biblia nos anticipó que por la ley aparentemente podía alcanzar el reposo. Pero el problema de la ley, el problema del reposo bajo la ley es que si no cumple la ley, entonces ya no podrá obtener más reposo. Pero el reposo que la Biblia nos habla como el verdadero reposo no es el cual conseguimos por nuestro esfuerzo.
El verdadero reposo es el que ha obtenido el Señor Jesucristo, ¿no? Para nosotros. Porque quien acabó toda la obra, quien acabó todas las cosas, el proyecto de Dios, fue acabado y terminado por medio de Jesucristo. Entonces el reposo verdadero llega a nuestra vida no cuando nosotros cumplimos la ley, no cuando nosotros cumplimos los mandamientos, sino que el verdadero reposo llega cuando aceptamos el Evangelio. Cuando nosotros aceptamos el Santo Evangelio, en ese momento el reposo llegará a nuestros corazones. Veamos el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya el verdadero reposo, estimados hermanos, no se obtiene cuando nosotros cumplimos los mandamientos. Sí, aparentemente Josué estaba prometiendo este reposo a los israelitas, pero este reposo, si no puede cumplir la ley, entonces no se podrá mantener. ¿Entienden? Pero este reposo que nosotros estamos mencionando, el verdadero reposo que la Biblia habla, es decir, que cuando viene a Él, dice, cuando vienen a mí, venid a mí. ¿Quién dice venid a mí? Jesucristo dice, venid a mí. Dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, alguien que viene cargado, trabajado, es decir, que estaba sometido a una alta presión, ¿no? A mucho trabajo, a mucho esfuerzo, a mucha dedicación, pero cuando viene ante el Señor dice que hallará descanso. ¿Para qué? Para su alma, dijo. Y luego le dice que llevad mi yugo, dice. ¿Es así? Ya. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya el Señor Jesucristo dijo que hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no es que debe hallar el descanso, ustedes no deben hallar el descanso de su alma cuando ustedes procuran hacer algo, sino dice que cuando ustedes vienen a Jesús, en ese momento hallará el descanso para su alma. Entonces, por más que nosotros nos esforzamos, procuramos y tratamos de hacer algo, no llega a descanso y reposo. Pero cuando ustedes se acercan al corazón de Jesucristo, cuando nosotros venimos delante de Jesús, podemos alcanzar reposo, tranquilidad. Ya digamos que uno tiene un problema y ustedes tratan de resolverlo con toda la manera posible. ¿Cómo ustedes están? Estresados, angustiados, preocupados. Me ha pasado muchas veces que a veces pierdo algo, ¿no? Pierdo alguna cosa importante y estoy dando vuelta y vuelta y vuelta por allí, por allá. Entonces me siento tan incómodo, o sea, tan estresado, al final ya dejo. Pero de repente ocurre algo muy interesante. De repente, sin que yo lo busque, aparece. ¿Sí? ¿Nunca les ha ocurrido esto a ustedes? Sin que nosotros busquemos digamos, la solución, o sea, sin que nosotros busquemos la manera, o sin que nosotros nos esforzamos, a veces y surge algo, ¿no? Interesante. Es muy interesante porque a uno está afanado buscando y procurando, ay, no puede resolver, pero de repente ya quedándose quieto, calmo, a veces llega la sabiduría o a veces llega la respuesta y ustedes pueden solucionar. Varias veces me ha ocurrido, porque por la desesperación trato de recordar dónde fue la última vez, dónde lo dejé, dónde lo puse, y muchas veces me olvido de muchas cosas. Pero cuando ya me quedo tranquilo, ¿eh? A veces ya llega sabiduría o a veces solito se resuelve. Entonces, hermanos, la vida de creencia es descansar. Ya, ojo, acá no se confundan ustedes, porque por ejemplo la iglesia, para preparar un evento,
necesariamente debe, digamos, a veces trasnochar, a veces tenemos que trabajar bastante, pero lo que la Biblia está mencionando, reposo, ¿no? Reposo es acerca de la obra. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos en este camino debemos reconocer como lo que Dios ya preparó. O sea, vamos a buscar una palabra. El libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a buscar un momento. El versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya dice que fuimos creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, dice. Obrar. Obrar es decir que trabajo, ¿no? Trabajar. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esto es el secreto del reposo de la vida espiritual. Es decir que nosotros estamos trabajando, o sea, haciendo las buenas obras en Cristo Jesús, dice, pero dice que Dios preparó de antemano. O sea, lo que nos está diciendo este versículo es que ya aunque nosotros pareciera que estamos procurando hacer algo, pero en realidad dice que Dios ya lo había hecho, ya lo había preparado de antemano. Entonces, si Dios ha preparado de antemano, lo único que nosotros debemos hacer es encontrarnos con lo que Dios preparó. Debemos encontrarnos con lo que Dios ya había preparado. Entonces, esto es la vida de creencia, ¿no? Es reposar en Dios. Es reposar. Es reposar en el Señor. Pero los hermanos están estresados, angustiados y preocupados. Sin duda, ¿no? Tendrán alguna situación y problema. Pero ya digamos que ustedes procuran y se ponen tensos y también están estresados. Entonces esto no va a resolver muchas veces su problema, su dificultad. ¿Sí? Pero según esta palabra dice que Dios ha preparado de antemano todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ellas, dice. Entonces en el mundo de Dios, ¿quién trabaja? En el mundo de Dios, ¿quién hace todo? Es Dios. Entonces, si Dios hace todo, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros reposamos, descansamos. Esto es la vida de creencia. Esto es la vida espiritual. O sea, el reposo verdadero, hermanos, no es quedarse sentado en un lugar, quedarse acostado, sino que cuando ustedes van llevando la vida de creencia, ustedes pueden tener la confianza, Dios me ayudará, Dios trabajará, Dios me bendecirá. Entonces nosotros avanzamos, damos los pasos, caminando, y luego Dios es quien proveerá. Esto es lo que nosotros podemos aprender del reposo. Es decir, que Dios quiere darnos este tipo de reposo, ¿no? O sea, primeramente Dios nos ha hecho reposar de las obras que Él había hecho para nuestra salvación. ¿No es así? Somos justificados, santificados por la obra de Jesús. No es por las obras nuestras, sino que reposamos de nuestras obras y luego solamente aceptamos la obra de Jesucristo. Entonces la vida de creencia debe ser lo mismo, ¿no? Debe ser igual. O sea, aparentemente nosotros estamos trabajando, aparentemente nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero en realidad debemos confiar ¿qué cosa? En la palabra que dice que Dios ha preparado estas cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Sí? Veamos otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, en el mundo de Dios, en la voluntad de Dios, ya Él preparó todas las cosas para nosotros. ¿Sí? Ya Dios había preparado todas las cosas. Pero nosotros somos quienes viven en un mundo temporal, ¿no? En un mundo aparente, donde las cosas obviamente
nos preocupan, nos inquietan, pero Dios que es sabio más que nosotros, Dios que es poderoso más que nosotros, Dios que tiene la manera más que la manera nuestra, ya preparó de antemano. Por eso, cuando yo les contaba el otro día lo de la participación del campamento de Paraguay, yo también pensaba, Dios me va a proveer este dinero, pero ¿cómo? Yo no sé cómo me proveerá, porque viendo mi capacidad, mi condición, yo no tenía manera de recibir ese monto, digamos, antes de la fecha del campamento. Además, si fuera después, aunque puedo recibir un monto similar, pero de ese monto tengo cosas que pagar. Entonces tampoco me iba a alcanzar. Entonces, digamos que mirándolo desde mi ángulo, desde mi punto de vista, yo tengo que estar preocupado, angustiado, afligido. Pero no estaba preocupado, ni angustiado, ni afligido. Pero realmente me ha sorprendido la manera en la que Dios me permitió el dinero. Yo les conté el día martes, ¿no? ¿Cómo Dios me permitió el dinero? Por medio de un pastor que ni siquiera conozco, ni siquiera sé su nombre, que apareció, estuvo unas horas acá y luego yo me despedí de él y ya todavía estaba medio enfermo, por eso tampoco tenía tanto deseo de despedirme, ¿por qué? Pero por educación hay que despedirse de la gente, ¿no? Me despedí y cuando le di la mano, en mi mano sentí un papel, ¿no? Un papel así. Uy, un papel, dije, es dinero, yo pensé inmediatamente, aunque no lo vi, y luego me metí a la casa, lo abrí y se veía el borde de un billete de dólar, pero no lo había visto todavía, y cuando lo abrí, ya ahí vi el monto, ¿no? Entonces con ese monto yo puedo participar en el campamento mundial, en el Congreso de Líderes Cristianos, y estuve muy agradecido delante de Dios. Pero ¿quién preparó esto para mí? Fue Dios, ¿no es así? Yo no puedo decir que yo atendí bien al pastor, porque en realidad quien lo atendió fue el pastor Kim, la pastora Rebeca, ellos lo atendieron bien al pastor, el pastor le dio de comer salmón y mariscos, pero yo no hice nada. Yo no hice nada para atenderlo, yo solamente fui con el pastor, lo acompañé al aeropuerto y luego me vine en el auto de vuelta y llevamos unas maletas junto con otras personas y ya fue todo, ¿no? No era un trabajo pesado. Pero de repente el pastor me dijo, o sea, ni siquiera me dijo nada, ¿no? Sino que me dio nomás. Entonces pude ver que, esto Dios preparó para mí. Aunque yo no sabía la manera como Dios me iba a permitir el monto de dinero, pero ya pude experimentar la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Hermanos, el reposo en la vida de creencia es esperar a Dios, ¿no? Esperar cómo Dios resuelve todas las cosas. Si ustedes aprenden de esto, creo que ustedes no tendrán estrés. No necesitarán del psicólogo ni nada por el estilo, sino que su mente estará muy tranquila, su corazón también tendrá paz y podrán encontrar en Dios la respuesta a todas sus situaciones negativas. ¿Entienden? Ya si nosotros aprendiéramos esta vida bien, si aprendemos a aprovechar bien lo que significa haber recibido la salvación, entonces podremos evitarnos hasta problema al corazón, ¿no? Por tanto estrés. Creo que a veces alguien puede tener estrés, puede tener preocupación, pero hasta cierto punto puede tener preocupación. Porque cuando Dios resuelve todo, entonces en nuestro corazón se queda tranquilidad, paz, también agradecimiento. Yo no hice nada, pero Dios me dio. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto es la gracia. Esto es la gracia de Dios. Esto no por el trabajo, no por la obra, no por haberme esforzado, sino que por tener en mi corazón Jesucristo, por tener en mí el Evangelio de salvación, ya Dios está listo para bendecirnos. Dios está listo para ayudarnos. Dios está listo para realmente derramarnos su gracia. Espero que todos ustedes, sin dudar, o sea, sin excepción, siempre estén recibiendo la gracia de Dios. Siempre por la gracia de Dios, recibiendo algo, ustedes sentirán el reposo en sus corazones. Sentirán verdadero reposo.
Ay, yo no hice nada, pero Él me da. Yo no esforcé, pero Dios me dio. Esto es el reposo verdadero. El día de hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Señor, usted es quien nos da el verdadero reposo por medio de su salvación. Por medio del Santo Evangelio usted nos ha dado el reposo verdadero, nos ha hecho descansar de nuestras obras. Señor, ahora, aunque usted nos ha dicho que preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero estas obras fueron preparadas por usted, Señor. De antemano, usted ya preparó. Nosotros solamente vamos a caminar en medio de lo que usted ya preparó, en medio de lo que usted ya había preparado de antemano para nosotros. En la vida de los hermanos también. Espero que haya en esta gracia, espero que puedan vivir descansando en sus corazones, pensando realmente cómo Dios preparará cada cosa para sus vidas, cada situación que tienen, cómo Dios ya está pensando. Antes de que nosotros siquiera planeemos, ya Él está pensando, Dios está pensando cómo resolverlo. Espero que este reposo llegue a nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.